Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa, como es noticia, lo he invitado otra vez a Chuo Torrealba. Y lo invité porque hay en el país, sobre todo en el espectro de la micropolítica y la política en general, una sensación de que se acabó el diálogo, de que el gobierno se levantó de la mesa. Cuando esa versión estaba circulando, llega Zapatero. Y Zapatero llega a Miraflores y se entrevista con Maduro. Maduro le dice que el diálogo, ahora es que está, como dice el título de Última Noticia, vivito y coleando. Y sectores también de la oposición, el caso de Capriles, dicen que el diálogo se acabó y que si se reanuda tiene que ser con una agenda electoral. Con esas dos consideraciones te dejo la bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que el país tiene todo el derecho del mundo de estar muy pendiente de este proceso. También en días recientes se conoció a través de Félix Seijas Hijo una encuesta, un pulso de opinión donde revela, donde demuestra que un sector muy importante de este país, ampliamente mayoritario de este país, exige diálogo, porque entiende que ese es un mecanismo fundamental para la construcción de una solución pacífica a este drama, y que el sector que no quiere diálogo es muy pequeño, pero estridente. Pero no dice tipo de diálogo, es el diálogo como el que comenzó, no, por supuesto. Otro tipo de diálogo. Por supuesto, la gente quiere un diálogo con resultados. Ajá. La gente quiere un diálogo con la capacidad de generar cambios positivos en la realidad, no un diálogo para hablar pistoladas. ¿Y dónde están los resultados de la primera parte del diálogo? Bueno, ¿qué es la primera parte del diálogo, Carlos? Esto se instaló el 30 de octubre. Las mesas. Claro, pero a eso voy. Ajá. Esto se instaló el 30 de octubre y ha tenido 2 reuniones plenarias. Ajá. Entonces, hay gente que dice, bueno, ¿y dónde están los resultados? Los resultados son el producto de un proceso que se está desarrollando. Ahora, es muy importante esto que acaba de ocurrir. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Hay un viejo adagio del oficio nuestro que dice, los hechos son caros y las opiniones son baratas. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que el martes se produce un debate en el Parlamento donde se toca un tema álgido que al gobierno le genera una gran hipersensibilidad. El caso de los sobrinos de la pareja presidencial. La misma tarde del martes 22, el gobierno se levanta de las comisiones técnicas de la mesa de diálogo. Había una reunión de la comisión institucional el martes en la tarde, el gobierno no aparece. Había otra de la Comisión Económica y Social el miércoles en la mañana y el gobierno no aparece. ¿Por qué? Porque el gobierno de manera unilateral había decidido levantarse. Eso es muy grave. Bueno, ahí fue donde surgió la expresión el congelamiento. Se levantaron y dijeron, el proceso está congelado. Cuando nos reunimos el miércoles al mediodía con los mediadores, concretamente con el nuncio apostólico, con el presidente Zapatero y con el presidente Torrijos, nos dicen que sí, que están levantados, que está congelado el proceso y que además incluso estaba en cuestión la reunión plenaria del próximo 6 de diciembre. Se produce entonces un conjunto de presiones, de llamadas, de preocupación, porque entendamos lo siguiente, aquí en Venezuela, nosotros los venezolanos tenemos mucha desconfianza del término diálogo, porque el gobierno tiene 17 años utilizando esa palabra para mentir, para ganar tiempo simplemente. Pero en el mundo se entiende de manera obvia y lógica que hablando se entiende la gente y todo el planeta, la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo, casi todas las cancillerías del hemisferio, todo el planeta saludó la mesa de diálogo y sobre todo el papel del Vaticano como mediador. Entonces, esa misma opinión pública internacional ejerció presión y por eso es que se produce en horas de la tarde del miércoles el recule de Maduro. Por eso es que cuando sale Maduro de la reunión con Zapatero dice, no, aquí no ha pasado nada, aquí estamos todos igualitos. Yo lo que sí les voy a decir a los señores del gobierno, en primer lugar, qué bueno que rectificaron, qué bueno que recularon, qué bueno que están de nuevo en el diálogo. Ahora, sí les voy a decir con mucha claridad, tiene que ser un diálogo
con resultados. Tiene que ser un diálogo con cumplimiento. Esto no es una editorial. Nosotros no estamos sacando un libro de acuerdos. Los acuerdos son para cumplirlos, porque si no, no va a funcionar esto y el país, no el gobierno, el país se va a encontrar en un plazo muy breve con una situación muy complicada. Tú sabes, Carlos, que dentro de apenas una semana vamos a tener nosotros un disparo inflacionario en un país que ya presenta la inflación más alta del planeta. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Vamos a tener mucha más crisis. Si hay mucha más crisis, debe haber mucho más diálogo, pero un diálogo, repito, con resultados. Vamos a hacer un recuento. La MUT, días después de producirse el diálogo, en la primera reunión macro del diálogo, ¿no? Las mesas, la Asamblea desincorporó a los diputados de Amazonas, ¿no? Es correcto. También dio otras señales de que estaba cumpliendo parte del acuerdo. Lo que reclama la otra parte, lo que llaman el sector radical de la oposición, que de parte del gobierno no se ha dado cumplimiento a las primeras conclusiones de ese acuerdo. Incluso hay que yo cito siempre, Fernando Mírez, ha dicho que eso es una estrategia del gobierno para ganar tiempo. Lilian Tintori va a España y dice que ese diálogo es una trampa y que por lo tanto hay que levantarse de la mesa. El canciller le responde que la apuesta de España no es a que se interrumpa el diálogo, sino que se logre una reconciliación en el proceso que se inició. Eso te dejo esas consideraciones. Vamos a un receso para que tengas tiempo. Estás viendo Diálogo con... Bueno, tiene la palabra el compatriota Chugo Torrealba. No, efectivamente, yo creo que ese es un tema clave, pero mira, más allá del tema de lo que diga el muy respetado profesor Fernando Mírez o la muy querida Lilian Tintori, hay un tema de nosotros como país. Ciertamente llegamos al espacio del diálogo, entendiendo que el diálogo no pospone ni suspende la lucha, el diálogo es un escenario de lucha y lo ideal sería que estuviéramos todos juntos en la calle, todos juntos en el diálogo, todos juntos en la Asamblea Nacional y todos juntos en la comunidad internacional peleando en la misma dirección, eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? Tú bien dices, la Mesa de la Unidad Democrática, como nos corresponde, como debe ser, como una fuerza que va a ser poder dentro de relativamente poco tiempo, tiene que actuar como lo está haciendo, con cumplimiento estricto de los compromisos que llega con el Vaticano y con los mediadores. El gobierno no cumple. Y fíjate tú qué es lo que ocurre. Hay una franja del país que en vez de exigirle cumplimiento al gobierno, le hace presión a la MUT. En vez de decirle, gobierno, cumple, gobierno, asimila y responde a los compromisos que has contraído. En vez de hacer eso, entonces dicen, no, porque la MUD es esto, es lo otro, tal y cual. Entonces, por supuesto, si no hay presión al gobierno para que cumpla, si el gobierno ve que mientras más tarde en cumplir, más conflicto hay en el sector opositor, entonces no hay ninguna razón para que el gobierno cumpla ni con la liberación de los presos, ni con las demás medidas que en materia institucional tienen que ver con la resolución del conflicto. Entonces, digo todo esto porque más allá del tema de los actores políticos, aquí hay un tema del país. Repito, la inmensa mayoría de los venezolanos quiere una solución urgente a este drama y quiere que esa solución sea pacífica y asume que para que sea pacífica el diálogo es una herramienta importante, pero en esa dirección tenemos que ir todos, porque si no nos van a ocurrir cosas como la que planteaste en tu pregunta, ¿no? Que una distinguida venezolana vaya a España a decir desde España que hay que levantarse de la mesa y que allá el canciller de España le diga la apuesta de este país es precisamente más bien porque el diálogo tenga éxito. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque Venezuela fue durante mucho tiempo una válvula de escape para los conflictos en la región. Para Venezuela venían los europeos huyendo de la posguerra y los sureños huyendo de las dictaduras y los del área andina huyendo del hambre. Venían los colombianos huyendo de la guerra civil. Venían para Venezuela. La Venezuela democrática fue ciertamente un oasis de paz y un factor de estabilidad en América Latina. Pero esta Venezuela,
los despojos que deja el madurismo se puede transformar en un factor de inestabilidad y de violencia para toda la región. Entonces, por eso la comunidad internacional está muy pendiente de lo que está aquí pasando y por eso están apostando al diálogo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pensar que el diálogo por sí solo va a resolver las cosas. No, el diálogo es un escenario de lucha. Tenemos que activar la calle. Ahora, ¿cuál calle? Tiene que ser aquella calle que esté estrechamente relacionada, vinculada con los temas reales del país, con el hambre, con la miseria, con la falta de medicina. Esa calle tienes que activarla y esa calle tiene que dar una expresión al diálogo. En estos días el padre, el sacerdote jesuita Alfredo Infante decía, a nuestros jóvenes los está matando la OLP y el AMPA y a nuestros niños los está matando las bacterias en los hospitales, a nuestros bebés. Ese país tiene que tener una expresión en el diálogo. Y es absolutamente cierto. En el diálogo como imagen de lo que es la política. Conclusión. Hasta hoy, jueves, 24 de noviembre, el diálogo y la reunión que está prevista para diciembre el 6 va. Conclusión. Se produjo en efecto un retroceso del gobierno. Tú llamas recule. Un recule del gobierno. El gobierno no pudo salirse del diálogo. Y esto es una cosa... ¿Por qué no pudo? Bueno, por la presión internacional, por el altísimo costo que iba a pagar por ello. Y una cosa que es importante, fíjate tú. ¿Cuál costo iba a pagar? Bueno, el costo de la condena universal, ¿vale? El costo del mayor aislamiento planetario. Ahora, una cosa que es importante, hay un sector del país pequeño pero estridente que decía, el diálogo es una trampa de Maduro. Bueno, resulta que en realidad Maduro estaba tratando de huir de la trampa. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque esto no es ninguna trampa de Maduro. El gobierno llega al diálogo obligado. El gobierno no se quería sentar con el Vaticano. El gobierno hace 20 días decía, la oposición es la nada, imitando al difunto. Bueno, resulta que 20 días después se tuvieron que sentar con la nada. Llegan a esto obligados. ¿Cuál es el propósito y cuál es el deber ser? Bueno, que utilicemos este espacio de lucha como la calle, como el Parlamento, para lograr lo que queremos, que es una solución electoral al drama venezolano. Además del tema de la libertad de los presos, además del tema de la asistencia humanitaria. Hablando de recule, ¿reculó la MUT o la oposición cuando desistió de las marchas a Miraflores? Mira, en primer lugar, la marcha a Miraflores jamás fue aprobada por la mesa como mesa. Ajá. Eso primero hay que decirlo con toda claridad. Fue una iniciativa de algunos liderazgos y de algunas organizaciones. En segundo lugar, una cosa es la marcha y otra cosa es la calle. Tú puedes desconvocar una marcha y puedes activar y debes activar la calle porque, lo he dicho antes con mucho respeto, pero con firmeza, la marcha Miraflores es una estrategia de poder. Vamos a decirlo con claridad. Todo el mundo sabe qué significa desde abril del 2002 para acá una marcha Miraflores. ¿Qué iba a pasar en la marcha Miraflores? Hay dos cosas que podían ocurrir. Una, un muertero, ¿no? Y una derrota y la criminalización de la oposición y el poco de presos y el poco de exiliados y el poco de detenidos. Otra cosa que podía ocurrir es que supuestamente ganaras. ¿Qué significa ganar? Que hubiese el mismo muertero, pero que además un tercer actor desconocido llegara y desalojara al gobierno del poder. Entonces, es el peor negocio del mundo, Carlos, porque si pierdes, pierdes tú, y si ganas, cobra otro. Eso no es una estrategia seria de poder. Nosotros queremos ir a Miraflores, pero queremos ir a Miraflores para quedarnos, y para quedarnos eso significa llegar con los votos del pueblo, no con una sonada. Aquí quienes entraron a Miraflores metiendo un tanque por la puerta no fuimos nosotros, fue el proyecto autoritario. Bueno, en este programa, donde viene todo el mundo, Capriles dijo que, y lo ha repetido, ¿no? Lo repite varias veces, que el único punto a la cual la oposición debe responder para ir al diálogo es el punto de el revocatorio. Que ese es el único punto y si no tiene que levantarse. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que el amigo Capriles tiene todo el derecho del mundo de su opinión y su criterio. Creo
y no es mi opinión, sino que es la opinión de la mesa como mesa, que el foco es la solución electoral. El foco de nuestro planteamiento es la solución electoral. ¿Por qué? Porque todos los problemas al final terminan en eso. ¿Cómo resolvemos el tema de los presos políticos de verdad? No solamente que suelten a los que están presos ahorita, sino que no vuelva a haber presos políticos con un nuevo gobierno. ¿Cómo resolvemos el drama económico con un nuevo gobierno, con nuevas políticas? ¿Cómo resolvemos el drama humanitario con un nuevo gobierno? Y todo eso pasa por una solución electoral. Eso es cierto, pero también es verdad que aquí hay urgencias tremendas, terribles, que requieren no solamente del poder actual, sino de una fuerza que quiere ser poder, respuesta. Mira, hay sectores completos de la economía, gente que es de oposición, gente que opta por el cambio, que bueno, que llegaron boqueando el 2016 y que están a punto de cerrar antes de que este año termine. Esa gente necesita respuestas y respuestas ya. El tema humanitario, hay gente muriendo, literalmente muriendo por falta de medicina y por falta de alimentos. A esos compatriotas no se les puede decir, ya va, que vamos a resolver el quítate tú para ponerme yo y después hablamos. No, o sea, la fuerza que va a ser, la fuerza que no quiere ser la contraparte del madurismo, sino que quiere ser la alternativa al madurismo, tiene que darle respuesta a esa diversidad de problemas, con foco, por supuesto, en la solución electoral. Ok, vamos a un receso. Cuando regresemos, voy a comentar contigo una declaración del rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, y una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a la Asamblea, o recomienda, o exhorta a la Asamblea, que la desincorporación se haga por escrito, algo así por el estilo. Vamos a un receso, regresamos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, una entrevista que le hace Mario Villegas, que publica Quinto Día el viernes. Vicente Díaz, Díaz, dice, es un error pensar que el gobierno estaba o está caído. Y el otro caso es de la Asamblea que pide un documento sobre la desincorporación de los diputados. Sí, vamos a empezar por lo último. Yo creo que esa decisión del TCJ sencillamente subraya una vez más cómo el TCJ está al servicio del gobierno y en este caso para dificultar los avances que se pudieran dar en el proceso de diálogo. La desincorporación de los diputados de Amazonas fue un acto voluntario de estos diputados, un acto de generosidad de estos diputados para precisamente poder destrancar una situación que hay allí, sacar a la Asamblea Nacional del supuesto desacato según el TCJ y de esa manera colocar a la Asamblea Nacional en la condición de poder escoger los dos rectores del CNE cuyo periodo vence antes del 4 de diciembre. Todo eso forma parte de esa situación, pero el TCJ, repito, actúa es para dificultar, para obstruir eso, situación que entiendo debe estar superada. Hoy jueves, el momento en que estamos grabando este programa. Ahora, la afirmación que hace el exrector Vicente Díaz, a mí me parece importante, porque ¿qué dice Vicente? Dice que el gobierno no está caído. Mira, y yo creo que es verdad. Estuvo caído. ¿Ah? Pero tú hablas ya de nuevo gobierno. ¿Cómo entiendes? No, estamos hablando del gobierno de Maduro. Está bien, pero cuando ustedes hablan o cuando la oposición habla del nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno tiene que ser ya. Fíjate, yo lo que digo en relación a la opinión de Vicente Díaz es que el gobierno de Maduro está ciertamente derrotado, políticamente derrotado. Derrotado es un gobierno que no es caído. Es un gobierno derrotado, es un gobierno minoritario, es un gobierno sin recursos de política ni de imaginación para resolver la crisis que ellos mismos han creado, pero es un gobierno que cuenta con los siguientes recursos. En primer lugar, tiene todos los recursos de la violencia, tanto la violencia legal como la violencia ilegal. En segundo lugar, maneja toda la institucionalidad como que si fuera su feudo. A diferencia, por ejemplo, del caso brasileño, donde una institucionalidad autónoma logra eyectar del cargo a Dilma Rousseff, en Venezuela toda la institucionalidad democrática, con la excepción
percepción de la Asamblea Nacional, está prácticamente de rodillas ante el Poder Ejecutivo. Tiene los recursos que le quedan del dinero y tiene además un apoyo popular, repito, minoritario pero importante. La última encuesta de Data-Análisis ubica en 19.5 el respaldo al gobierno. 19.5 es muchísimo todavía. Entonces, repito, tienen todos esos recursos y además no son exactamente indigentes desde el punto de vista del apoyo social. Un gobierno así es un gobierno que hay que trabajar todavía para derrotarlo. No solamente culturalmente ya están derrotados, políticamente ya están derrotados, electoralmente ya están derrotados. Ahora hay que sacarlos del poder y hacer eso por la vía pacífica implica un grado de madurez y un grado de generosidad muy grande. Hay un tema, yo lo he dicho antes, cuando yo lo he dicho aquí hace como año y medio, la gente se reía. Yo decía, hay que tener cuidado con el siguiente problema. A veces cuando se acerca la posibilidad del poder, hay gente que se le cierran las neuronas y se le abren las agallas. Es decir, se ponen brutos y agachugos. Sí. Porque cada quien entonces empieza a tratar... que no es lo mismo que agachugo. Exacto. Entonces, cada quien aspira. empieza a tratar de agarrar la brasa y jalarla para su sardina. Sí. Y tú ves entonces un conjunto de voceros y sectores, caramba, que hablan con un tono y con una frecuencia inusitada. ¿Por qué creen que los mangos están bajitos? Y que el asunto es quién los agarre primero para ser jalea. Y resulta que, como dice Vicente Díaz, no es tan bajito, aquí hay un trabajo que hay que hacer. Aquí hay un trabajo que hay que hacer y la garantía de poder hacerlo es hacerlo unidos. Señores, todos esos diputados que sacamos, todas esas convocatorias exitosas que hemos tenido, todo eso se ha producido por una condición básica que si no la cumplimos, no calificamos. Esa condición es estar unidos y coherentes. Bueno, en ese sentido hay que seguir avanzando. Aquí habla, la MUD definió agenda de calle y se declaró en emergencia. En este momento están en emergencia. Nosotros estamos en sesión permanente. Nosotros hemos realizado, diversas organizaciones pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática han realizado también diversas iniciativas. Hubo la marcha de los récipes, hubo diversas actividades vinculadas a temas concretos de la crisis humanitaria, el tema alimentario, el tema de las medicinas. Ahora, eso tiene que incrementarse. Yo lo voy a decir, Carlos, con preocupación, en nuestro país, en este momento muchísimas empresas cerraron, muchísimos establecimientos industriales y comerciales cerraron el 1 de noviembre, producto del decreto inconsulto de Maduro sobre aumento de salarios. Los que no cerraron fue porque ya habían comprado las mercancías que iban a vender en diciembre, pero una vez que esos inventarios decembrinos se agoten, muchos no van a poder reponer los inventarios y los que lo repongan lo van a hacer con un dólar que va a ser 3 o 4 veces el dólar con que compraron primero. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos para un disparo inflacionario en una economía que ya es la que tiene la inflación más alta del mundo. Y el gobierno no pareciera comprender el tamaño del problema que tiene al frente. El gobierno se comporta con la soberbia de quien es incapaz de imaginarse al país sin ellos mismos al frente. Bueno, que se pongan las pilas porque, en efecto, aquí va a haber cambios, no porque el gobierno los permita, no porque la oposición lo promueva, sino porque la realidad económica y social del país lo va a demandar. Tú como periodista que eres bien pronosticador, ¿qué plazo le das tú al gobierno? Mira, ¿te acuerdas de...? Hay un bolero de Celia, cantado por Celia Cruz, se llama Plazos Traicioneros, ¿no? Yo lo recuerdo porque hay una práctica, a mi juicio, inadecuada, con mucho respeto por algunos sectores de la oposición que se la pasan poniendo plazos y ultimátum. Y que si no pasa tanto en tales semanas, o en tales meses, o en tales días. Y resulta que esos plazos nunca han servido para presionar al gobierno, sino que han servido para afectar a la oposición, porque primero la ponen ansiosa y después la ponen defraudada. Yo por eso prefiero no hablar de plazos, yo hablo de procesos reales. La situación económica y social del país va a ser inmanejable en muy breves semanas. Repito, en lo que se agoten estos inventarios y haya que reponer inventarios con nuevos precios del dólar, mira, el acceso a bienes elementales de consumo va a ser muy difícil. Si empezamos a hablar de la salud, bueno, no solamente es el tema del acceso a las medicinas. Quien vaya a hacerse una operación quirúrgica sabe que hoy los presupuestos que te dan en los establecimientos, en las clínicas y hasta en los hospitales,
duran un día, la validez dura un día, vas al día siguiente y ya no te lo aceptan. ¿Por qué? Porque los precios varían prácticamente en horas. Eso está ocurriendo en nuestro país. Eso tiene nombre y apellido. Eso se llama hiperinflación. Y debo decir una cosa a los señores del gobierno que están allá y tranquilazos, creyendo que pueden seguir jugando y a correr la arruga. En hiperinflación, los gobiernos suelen ser frágiles y fugaces. Esa es la realidad, al menos en América Latina. Ok, aquí leo, por ejemplo, que dice en el Universal: nunca se planteó la salida de Maduro. Elías Agua aseguró que en la mesa de diálogo no se ha planteado ni revocatorio ni las elecciones de Maduro. Aquí hay otra noticia que dice: demandarán a Capire por, y ya lo demandaron, ¿no?, para esta fecha me dijeron, por falsificación de documentos públicos. Y luego está Monseñor Porras aquí, otra noticia que salió también en el Universal, 23, prorrogan estado de excepción por quinta vez. ¿Tienen esas perlitas para terminar el programa? Bueno, en primer lugar, mi solidaridad plena con mi hermano Enrique Capriles y con mi hermano Henry Ramos Aluc, ambos amenazados por cualquier cantidad de medidas judiciales, con mi hermano Leopoldo López, que no es que está amenazado, está preso y preso en condiciones extremadamente duras. ¿Por qué? Porque fíjate tú qué cosa tan curiosa. Tenemos un gobierno de unos tipos que se dicen revolucionarios. Les recuerdo una condición, según la ortodoxia izquierdista latinoamericana de los supuestos revolucionarios, es su amor por el debate. Estos son revolucionarios que no debaten. Estos son revolucionarios que lo que les gusta es demandar a la gente y tirarles autos de detención, porque son incapaces de debatir. Yo le hice una invitación pública al señor Maduro Moro, como ahora Maduro anda diciendo por ahí que él y que le caigo bien, y que quiere ser amigo mío y tal y cual. No, pero la foto está muy expresiva. Tiene 2 años y 3 meses insultándome y ahora resulta que le caigo bien. Entonces le he dicho, bueno, si estás hablando tanto de mí con tanta frecuencia, yo lo invito de manera seria y respetuosa, pero clara y contundente, a que debatamos. Vamos a debatir, Maduro. Vamos a conversar, Maduro. ¿Por qué tú crees que cae bien? No, Maduro simplemente tiene un problema terrible de autoestima y como él sabe que él es una raya, entonces dice, si yo lo halago, lo voy a rayar también. Maduro no me ha podido derrotar con los insultos, ahora quiere derrotarme con los halagos. Entonces yo le digo al señor Maduro de manera respetuosa, ¿usted quiere conversar conmigo? ¿Cómo no? Vamos a debatir. Eso sí, en tono respetuoso. Y debatir no es pelear, por cierto, es confrontar ideas. Y si él te voltea la tortilla y te dice, yo invito a Chu a bailar salsa, pues, en el programa. Bueno, es que con ese tonelaje no creo que baile demasiado bien. Pero en todo caso, el tema es, hablando en serio, porque una democracia se nutre con el intercambio de ideas. Entonces, yo invito al señor Maduro a que, como antes daba insultos y me ponía apodos y ahora me manda halagos y saludos, que se deje los insultos, que se deje los halagos y debatamos ideas y confrontemos ideas en tono de respeto y con tiempos iguales. Vamos a hacerlo, Nicolás. Hay épocas en la historia en que los conflictos se han resuelto así. De pronto te invitan a bailar salsa, te invitan a un restaurante a comer y salen arreglados. Tú sabes que yo soy un hombre de una vida muy austera. Yo soy un hombre que viene del barrio, yo me he hecho a punta de trabajo. Pero si te pagan la comida no puedes... Y bueno, como yo tengo que pararme todos los días a las 4:15 de la mañana para hacer un programa de radio, yo no tengo vida nocturna. Bueno. Mi vida es el trabajo y mi amor es Venezuela, así que está hecha la invitación. Antes de concluir este programa, les recomiendo que vayan a www.televen.com/diálogo.com, donde pueden ver en cualquier parte del mundo este programa con el señor Torrealba y con otros a futuro. También tengo que agradecer a Expogerente, a la revista Gerente, haberme incluido con otras personalidades en una premiación que ellos llaman Líderes de la Sociedad. Bueno, estaremos. Y también tenemos otro reconocimiento, una estatuilla que nos ofrece la Sociedad Amigos del Cáncer por nuestra cooperación. Gracias y gracias a Chu Torrealba. Gracias a ti, Nos veremos aquí en la próxima parte con Hubert Roa. Estás viendo Diálogo con...
estoy con Hubert Roa, él es diputado de la Asamblea Nacional. Pero antes de iniciar la conversación con este diputado, quiero decirle que lamento profundamente la muerte de un venezolano ejemplar. Se trata de don Luis Miquilena. Luis Miquilena, para quienes lo conocimos, fue un caballero, en el verdadero ejemplo de la palabra. Pero además, él hizo de la amistad y de la lealtad un apostolado y de la democracia una ideología. Él luchó desde muy joven, pagó prisión por su rebeldía, en la que se mantuvo durante mucho tiempo. Él me contaba una anécdota de su amistad con el general Medina Angarita, y cuando él se le ofreció a luchar contra los quienes atentaban contra el gobierno de este distinguido venezolano. Luis Miquilena, pues, es un ciudadano cuyas virtudes hay que elogiar y hay que mantener como ejemplo para las futuras generaciones. Y en este momento doy mi pesar, mi solidaridad a sus hijos, a sus nietos y fundamentalmente a esa gran mujer, Yajaira Castillo, que lo acompañó hasta los últimos días, el jueves, cuando estoy grabando este programa, a los 97 años de edad. Muy buenos días, Hubert Roa. Muy buenos días, Venezuela. Hubert, no sé si tú me vas a aclarar, porque estuve temprano a Chuo Torrealba por la cuestión del diálogo. Al miércoles, en las redes, en algunas emisoras, en algunos medios de comunicación, se daba como un hecho, incluso en las agencias internacionales, se daba un hecho que el diálogo había concluido y que el gobierno se había decidido levantarse de la mesa. ¿Tú qué puedes decir hoy? Mira, bueno, buenos días a toda Venezuela. Carlos, yo creo que el presidente Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana siempre ha estado presta al diálogo. Creo que hay unos sectores de la extrema derecha venezolana que están imponiéndole la agenda a la oposición venezolana y que lamentablemente apuestan y desean como nunca que esta mesa de diálogo se acabe. ¿Cómo se la están imponiendo si es justamente la mesa la que está en el diálogo? Fíjate, ¿cómo se le imponen? Y según dijo Chu, quien no asistió a las reuniones de la mesa de conversación fueron la gente del gobierno. Mira, la declaración oficial que hace el mismo día el presidente junto al expresidente Zapatero deja claro y dice, hoy más que nunca el diálogo se viene fortaleciendo. Ellos han querido y buscan, cuando tú ves que no hay coherencia en las declaraciones permanentes de los líderes, en este caso pseudo líderes de la oposición venezolana, porque no asumen una responsabilidad como tal con una mesa que debería ser para realmente dirimir y buscar que se den negociaciones suma cero, y que las negociaciones no sean suma cero, sino que sean suma variable, es decir, que ganemos todos allí. Y ellos lamentablemente se concentran, Carlos, en estar constantemente saboteando la posibilidad de buscar salidas en el marco de la Constitución, porque lo han dicho, fíjate, ellos no creen, ellos quieren, nosotros no podemos colocar en la mesa negociar principios constitucionales. Nosotros la Constitución es innegociable. Ellos quieren colocar en la mesa elementos que atentan contra inclusive los principios que fueron sancionados y que fueron firmados por Pero el ellos. referendo revocatorio no es inconstitucional. No, pero el referéndum no entra en la mesa porque el referéndum, hay una institución que lleva el referendo revocatorio. Pero se firmó una declaración de principios donde ellos asumieron unas responsabilidades que, fíjate, a estas alturas todavía dicen que la Asamblea ojalá la Asamblea termine de colocarse a derecho y que acate la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y así otros elementos. El gobierno ha dado muestra, el Ejecutivo Nacional ha dado muestra que tiene toda la intención de que este diálogo no solamente sea circunstancial, sino que el diálogo en Venezuela debe ser permanente. ¿Y por qué debe ser permanente? Porque hay problemas estructurales que debemos abordarlo como política de Estado
Y en todo gobierno, o en todo país, o en toda nación, cuando tú asumes algo como política de Estado, amerita que todos los actores de la sociedad estén involucrados. Fíjate lo que dice aquí Nimer Evans. Él es un analista político y también de marea socialista, fue antes del PSUV. Dice aquí, aseguró que el objetivo de la prolongación del diálogo para 2017 tiene como fin seguir justificando la permanencia de Maduro en el poder. Buscan ganar tiempo y generar tensiones en la oposición. Eso lo dice el caballero Nimer Evans. Chuo Torrealba dice aquí, la MU denunció que el gobierno había abandonado la negociación. Y luego dice aquí, no queremos hacer un libro de acuerdos sin cumplir. Queremos que el diálogo sea un espacio para la construcción de acuerdos y que esos acuerdos se cumplan porque lo importante es cambiar las realidades. Esto lo dice Chuo y lo otro lo dice Eva. A eso se agrega que la oposición advierte que ellos han cumplido cuando desincorporan a los diputados de Amazonas y cuando hacen otras concesiones que se comprometieron en el diálogo, que el que no ha cumplido es el gobierno. Te dejo estas tres consideraciones para que tú las contestes. Mira, primero, aquí hay un presidente que fue electo y su periodo termina en el 2018. O sea, es decir, en diciembre del 2018. Nosotros, la forma de revocar al presidente, nosotros no podemos tener la culpa que la oposición haya sido inepta y no tuvo capacidad de poder ponerse de acuerdo en lo básico de cómo iba a abordar una estrategia. Pues ellos estuvieron embriagados, estuvieron, creo que el trasnocho de esa victoria que obtuvieron el 6 de diciembre, los embriagó y se les olvidó hacer la real política. Se pusieron en que no, eran 4 las decisiones con las cuales iban hacia adelante. Entonces no sabían si era renuncia, el presidente no va a renunciar, no sabían si era constituyente, no sabían si era reforma, y a lo último por allá decían, bueno, vamos con el referéndum. Mira, no es culpa del chavismo ni del presidente Nicolás Maduro que ellos no hayan logrado cumplir con los lapsos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. ¿Pero por qué te digo esto? Porque pareciera que dar un paso por parte del gobierno es que hagamos ahora elecciones anticipadas, porque de eso fue que comenzaron a hablar. ¿Elecciones anticipadas de qué? Aquí hay un cronograma electoral que ya el CNE, el Consejo Nacional Electoral, mostró para gobernaciones y alcaldías. No, ellos pretenden que nosotros hagamos elecciones generales. Eso no existe en la Constitución, Carlos. Eso no existe en la Constitución. Y no vamos a estar nosotros por encima, ninguna mesa de diálogo. Inclusive donde participe el mismo gobierno puede estar por encima de los principios constitucionales. Ningún acuerdo de una mesa puede estar por encima de los principios constitucionales. Y es por ello que nosotros seguimos insistiendo que hay una oposición que pretende que está desarticulada y que pretende que nosotros desde el chavismo le resolvamos los problemas. Vamos a un receso, regresamos con Hubert Roajo. Estás viendo Diálogo con... Bueno, yo entrevisté a Capriles aquí y él tiene una posición. Él cree que el diálogo debe sustentarse en un solo punto de la agenda, el revocatorio, y que si no, la MU debe levantarse. También leí unas declaraciones de Lilian Tintori donde decía que el diálogo es una trampa que el gobierno le puso a la oposición. Yo negó eso. Ahora, ¿en qué ha convenido el gobierno después de aquella reunión? ¿Qué ha dado el gobierno como aporte a la justificación de que siga el diálogo? Fíjate, nosotros tenemos que entender algo. Siempre la mesa ha estado abierta. Ahora, no puede ser responsabilidad. La paz en Venezuela no puede ser responsabilidad nada más del gobierno. Pareciera que porque la oposición decidió desincorporar algo que constitucionalmente tocaba, ellos no son un suprapoder, la Asamblea Nacional no es un suprapoder, y menos los voceros de oposición están por encima del resto de los poderes en Venezuela, porque ellos decidieron acatar la decisión del Tribunal Supremo. Eso significa que nosotros debamos ceder en llamar a referéndum,
o sea, por encima del Consejo Nacional Electoral. Es decir, que la mesa de negociación, en este caso la mesa de diálogo, está por encima del Consejo Nacional Electoral. No, eso lleva su curso natural y tiene que desarrollarse de acuerdo a la normativa del Consejo Nacional Electoral. Te digo esto, Carlos, porque pareciera... Yo te estoy preguntando en qué está dispuesto el gobierno a convenir. Fíjate, el gobierno ha insistido en que nosotros debemos... No solo todo Ledesma, no solo todo Leopoldo, no solo todos los presos. Pero es que nosotros, bueno, si esto se trata, si en una mesa de diálogo... Era uno de los puntos discutidos que se iban a revisar, se están revisando, pero no pretendan, o sea, no puede pretenderse. Primero porque el Poder Judicial es un poder autónomo, no puede pretenderse que entonces en la mesa de diálogo entonces va a decir, mira, el juez que tomó la decisión automáticamente debe liberar a fulano. No, se van a revisar y ver hasta qué punto algunos de esos actores puedan desde el punto de vista legal, puedan otorgarse la libertad. Ojo, sin embargo, la Asamblea Nacional, fíjate, la oposición, es completamente falso que más allá de esa desincorporación, de ponerse a derecho, que todavía no lo ha hecho, Carlos, a esta fecha todavía no lo ha hecho realmente, porque formalmente no ha notificado al Tribunal Supremo de que han desincorporado a los diputados, ni nada por el estilo. Tengo información de que hoy lo hacían. Ojalá, y que llegue por escrito y todo, ojalá, pero formalmente no ha ocurrido. De poder ellos hacer así, de ser así, bueno, el Consejo Nacional Electoral está revisando la decisión que se va a tomar con respecto a esos 3 diputados. Y por otro lado, las decisiones, fíjate, uno de los elementos que está en el acuerdo del diálogo, en lo que se firmó conjunto, fue evitar el lenguaje guerrerista y violento que la oposición venezolana ha pretendido imponerle al país. Y tú sabes que ese lenguaje, por el contrario, después que se instalaron las mesas de diálogo, más bien se ha llevado a niveles históricos. Es decir, no se creen lo que están haciendo. Vemos cómo colocan allí unas personas en las mesas de diálogo y, por otro lado, sus supuestos líderes están llamando y diciendo que esa mesa, que ese diálogo fracasó, que es una trampa del Ejecutivo, cuando el Ejecutivo, por el contrario, les ha dicho, nosotros apostamos a la paz y apostamos al marco constitucional. Okay, tú hablas del Tribunal Supremo de Justicia de que es el que decide la suerte de los presos. Sin embargo, en los acuerdos, tengo entendido, se habló de liberar a los detenidos. ¿Por qué se llega a un acuerdo si eso le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia? Y de hecho salieron algunos de los presos, ¿no? Ahora, ¿eso salieron por qué? Porque como salió el diputado Montilla, que estaba preso, ¿salió porque lo soltó el gobierno o porque el Tribunal Supremo estaba en el diálogo? No, toda decisión de una persona que esté privada de libertad es una decisión judicial. Ahora, insisto, si pretende la oposición venezolana que estas mesas van a hacer para que aquellos políticos que cometieron delitos vayan a la calle automáticamente, para ellos no está planteado en las mesas de diálogo. Fíjate, nosotros tenemos problemas estructurales en el país que tenemos que abordarlo con mucha seriedad. Y el problema es el económico. Está bien, y el otro problema es de la alimentación. Bueno, pero eso mira engloba cómo todo. Responden. Parece que comisaron la donación de Cáritas. ¿Esa es una obra de caridad o qué? No, o sea, ahí él señala. Lo que pasa es que no puede ser, Carlos, que aquí nadie quiere cumplir la normativa. ¿Qué pasó ahí? Hay una normativa. Fíjate, si tú ves a una mercancía abandonada por 30 días, la normativa aduanal establece que automáticamente el CENIAC, en este caso la aduana, debe decidir sobre esa mercancía seca. Una donación internacional sin motivo de lucro, con la crisis de alimentos que hay, no es más fácil ordenar que tan pronto llegue, después de la revisión, yo no tengo conocimiento, tengo entendido que eran unos medicamentos, nunca los retiraron, automáticamente el Estado venezolano lo colocó a derecho, creo que del Instituto Venezolano de Seguro Social, si no me equivoco, y bueno, para que esas medicinas no se perdieran. Ahora bien, Carlos, el tema va más allá. El tema es cómo abordar los problemas estructurales en materia económica que hoy tiene el país. Fíjate, Carlos, nosotros solicitamos ante esta asamblea recientemente, JP Morgan, una calificadora de riesgo, le dijo al mundo que Venezuela había incumplido en sus pagos. O sea, el ataque contra la estructura financiera de Venezuela es brutal, Carlos. Y aquí la oposición venezolana... ¿Tú estás seguro de que pagaron? Porque alguien del Citibank también dijo que no habían recibido el dinero que Del Pino
aseguró que habían enviado. Por supuesto que pagó el ministro del Pino, lo demostró de forma documentada y le puedes preguntar a cualquier tenedor de bonos que ya afortunadamente lograron depositar. Lo que trato de decirte, y voy a aprovechar a recomendar un libro de John Perkins, que habla de los sicarios y los chacales de la economía. Nosotros estamos frente a políticos que se han convertido en chacales y sicarios de la economía y que se prestan, ya ni siquiera para fondos buitres, peor que un buitre, para los chacales que han penetrado el sistema financiero, que hoy juegan que la economía del país colapse en su mayor expresión. ¿Tú crees que haya algún venezolano que quiere este país que desee que la economía colapse? Mira, la burguesía parasitaria, esa que no le importa, que no vive aquí, Carlos, porque tú vives aquí, esa que no vive en Venezuela, lo menos que le interesa es lo que nos ocurre a los venezolanos. Palabra de Uber Roa, lo dice él y él responde por lo que dice. Espero que no te demanden, ¿no? Porque eso está de moda ahora, la demanda. Esos que atentan contra el país. Gracias. Uber Roa, gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Gracias.